Bien, mis hermanos, el Señor les sea bendiciendo. Entramos a otra lección, hoy día lección 25, Romanos capítulo 9, versículo 22. Pasamos unos versículos nomás porque se pone muy interesante acerca de la soberanía de Dios. La idea hoy día terminar el capítulo 9, ¿ya? Muy, muy especial la soberanía de Dios y pueden nacer y pueden haber muchas preguntas y que se la van a hacer o usted mismo se la puede hacer. Entonces, qué importante entender esto y es como meterse, la soberanía de Dios. ¿Ah? Hay cosas que eh, cuestan, pero la palabra en sí no revela la claridad de quién es Dios, cómo es Dios, aún su soberanía. Oramos al Señor y damos gracias. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por este instante, momento que nos das. Eh, Tu presencia, Señor, sea en nuestras vidas. Dejamos delante de ti toda petición, toda súplica, Padre Celestial, y pedimos que en tu misericordia sean respondidas. Señor, si hay algún enfermo, en el nombre de Jesús, tu preciosa mano sea, Señor, dando sanidad, sea expulsando las enfermedades de los cuerpos y los cuerpos sean limpios bajo tu nombre poderoso, el nombre de Jesús. Señor, por fe lo creemos y en fe, Señor, recibimos esta sanidad, este poder maravilloso que limpia nuestro cuerpo y expulsa toda enfermedad. Señor, necesitamos cada día de tu ayuda y tu misericordia. Sánanos, sánanos en el nombre de Jesús. En este instante, Padre, pedimos de tu gracia. Bendícenos mientras leemos de tu palabra y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 9, versículo 22, lección número 26. Bien, dice así, 22. 22 dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ese es el versículo 22. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. ¿Ya? Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vasos de misericordia. Ahí estaba mostrando la riqueza de su gloria. ¿Qué me dice la ayuda? Dios ejerce su soberanía con abundante misericordia. Dios ejerce su soberanía con abundante misericordia, no con estricta justicia. Su sufrida paciencia con Israel, mire, su sufrida paciencia con Israel prueba su deseo de salvar esa nación, como lo decía en el 22. Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. ¿Ya? Entonces, no con estricta justicia, no con estricta justicia. Su sufrida paciencia con Israel prueba su deseo de salvar esa nación y confirma el hecho de que el fracaso judío no es responsabilidad de Dios. ¿No entendieron? ¿No entendieron que el mensaje iba para las demás naciones? No. ¿No entendieron que Nínive se arrepintió? Quizás nunca ni Jonás, hasta Jonás dijo, para llegar a decir, oiga, Nínive creyó, se arrepintió, ayunó y Dios los perdonó. No puede ser, no puede ser. Así fue. No entendieron que era el mensaje para las naciones.
es que increíble, y Jesús lo dice, oiga, en el tiempo de Elías, la viuda, o Eliseo, Elías, sí, o Elías, ya me perdí. Elías, dejemos a Elías. La viuda de Sarepta, que alimenta a Elías, era de Sarepta, no era del pueblo de Israel. Y una viuda que creyó, nada más, no era del pueblo de Israel, y creyó y fue sano. No, nunca entendieron eso. Era para ellos. Y nunca hubo un mover de creer para los demás. No, todo era para ellos. La evangelización no era para todos, era para ellos. El evangelio no era para todos, era para ellos. Siempre lo prepararon para ellos, no entendieron el plan de Dios. ¿Ya? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré por el pueblo mío al que no era mi pueblo. Y ahora seréis llamado real sacerdocio, nación santa. Mira lo que dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, ese remanente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué me va diciendo la ayuda? 24 al 26. La misericordia de Dios también es evidente en su trato con los gentiles, ¿ya? Es evidente con su trato con los gentiles. Como apoyo de la enseñanza que no todos los llamados a convertirse en vasos de misericordia. Como apoyo de la enseñanza que no todos los llamados a convertirse en vasos de misericordia pertenecen al pueblo de Israel. ¿Ya? Ahí sí. Como apoyo de la enseñanza que no todos los llamados a convertirse en vasos de misericordia pertenecen al pueblo de Israel. Pablo cita a Oseas. En su contexto original, estos versículos se refieren a la restauración de Israel ante Dios. Pablo ve en ellos la incursión de los gentiles. ¿Ya? Sí. En el libro de Oseas, Pablo hablaba de Oseas en su contexto original, en su contexto. Estos versículos se refieren a la restauración de Israel ante el pueblo de Dios. ¿Sí? Si usted lo lee, Oseas marca clarito el tiempo, y se está hablando a Israel en sí. Pero Pablo visualiza, Pablo ve en ellos la incursión de los gentiles para indicar que existe un Israel espiritual, la iglesia. Para indicar que existe un Israel espiritual, la iglesia, más allá de una nación judía. Pablo lo ve.
Y coloca este texto. Claro, los judíos dicen, no, pero si esto de Israel no es de los gentiles. Pablo lo ve también vinculado a los gentiles. La no amada. Y después por eso marca, si nosotros vemos los versículos, hay muchos que se juntan a esto. La no amada, el lugar donde se dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Como la iglesia lo recibe para sí, ¿no es cierto? Qué increíble el 29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Ese remanente. ¿Ya? Que me gustó mucho esto. Voy a leerlo de nuevo. Como apoyo de la enseñanza que no todos los llamados a convertirse en vasos de misericordia pertenecen al pueblo de Israel. Pablo cita a Oseas, y en su contexto original, estos versículos se refieren a la restauración de Israel ante Dios. Sí, no hay excusa en eso. Pablo ve en ellos la incursión de los gentiles para indicar que existe un Israel espiritual, la iglesia, más allá de la nación judía. El versículo 27 al 29, cuando habla tocante a Isaías, Pablo cita a Isaías para confirmar que Dios en su misericordia ha preservado un remanente del Israel físico. Pablo cita en Isaías para confirmar que Dios en su misericordia ha preservado un remanente del Israel físico. De no haber hecho eso, la nación apóstata entera hubiese sido barrida. Si usted lee Isaías capítulo 1, me gustó mucho Isaías 1. Se toma, y hermanos, me fascinó porque se toma a los pecados de Sodoma y Gomorra, semejante a Sodoma y Gomorra, y empieza a hablar de los pecados de Sodoma, que es la abundancia de pan, la abundancia de pan. Hay otra más, son tres cosas que lo tenía por ahí anotado, que son muy garrafales lo que pasa en Sodoma, que de la misma manera pasa en Israel. Y esos pecados, esas situaciones llevan al hombre al pecado, al desastre como nación. Bien, a ver, voy a leer la otra versión del 22. Dice así: Dios, queriendo dar un ejemplo del castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión, nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Así que Dios, el 24, así que Dios nos llamó a uno de entre los judíos y a otro de entre los no judíos. 25. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré mi amada. En el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel
sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. En cuanto a los descendientes de Israel, sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. 28. Porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! A lo que podía haber llegado el pueblo, pero estaba el remanente. ¿Ah? Estaba ese resto, ese, como decía acá, ese resto que de ellos alcanzaron la salvación. Ahí estaba. Y por eso se mantuvo el pueblo. Si no hubiesen sido igual a Sodoma y a Gomorra. Para ir avanzando, la actual condición de Israel, el versículo 30, y vamos terminando. ¿Qué pues diremos? Otra vez, ¿se acuerdan? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La ayuda. La piedra de tropiezo es Jesucristo el Mesías, quien ofrece salvación por la fe, no por las obras, y por lo tanto requiere que el orgullo humano sea humillado. Por tanto, el orgullo humano sea humillado. ¿Cómo Dios hace su voluntad? Aún con nosotros como los gentiles, y ellos no alcanzaron la misericordia del Señor. No la alcanzaron. Voy a leer la otra versión. 30. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la fe Dios ha hecho justo a los paganos que no buscaban la justicia, ni sabían, no se sentían, no podían. Pero Dios los ha hecho justo a los que no buscaban justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe. Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. No quedará defraudado. Qué importante, qué hermoso este capítulo 9 del 14 cuando hablaba de la autonomía del Señor. Y al término que nos llega, como Israel, en la actual condición de Israel, no querían vivir según la obra, no entendieron en este acto de fe, esta situación que es por fe. Y hablamos, de hecho, increíble, la palabra marca hechos increíbles, acto de fe, y que Dios apoyó esos actos de fe. Dios lo apoyó, Dios estuvo ahí. Y al que no tenía fe, Dios le dio fe. Es increíble, hechos maravillosos. Pero para que vean, muchos de ellos solamente escucharon de esos actos de fe. Pero siguieron viviendo por las obras. Siguieron viviendo por las obras. Y esos hombres de fe que quedaron de renombre, actos de fe, es que
alcanzaron salvación. Si hablamos de Hebreo 11, ahí vamos a escuchar el historial de estos hombres de fe que alcanzaron, que visionaron, que alcanzaron no siendo dignos, creyeron y obedecieron. Abraham, padre de la fe, cree al invisible, como se marca muchas veces. Él cree, Moisés cree y va. Y oiga, es que Dios es especial si no sabemos lo que va a hacer. Moisés no sabía qué iba a pasar con las 10 plagas. No le dijo Dios, mira, voy a mandar 10 plagas, esta va a ser la primera, segunda, tercera, así va a ser. Ya. No. Cada plaga era una sorpresa para Moisés. Mostraba el poder para los egipcios, pero Moisés era uno de los más sorprendidos. Eso nos pasa a veces como pastores, como siervos, o como hijos del Señor. Dios nos sorprende y somos maravillados. A veces ni usamos fe y Dios nos sorprende. A veces ni pensamos tener fe y a veces ni pedimos, pero Dios nos sorprende y nos maravilla y decimos, Señor, es increíble. Eres increíble, no, tú haces tu voluntad, es bella, estás atento, nos sorprendes día a día. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, Señor? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo usted no va a estar agradecida? Piense cómo ha sido sorprendido de Dios usted. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cómo ha respondido cosas? Cuente. Es como el endemoniado gadareno. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y eso produzca en ti alegría, no sé, tantas contestaciones que el Señor ha hecho, que no las podemos tirar al olvido. Y que quizás cuando faltaba la fe, Él apoyó nuestra fe. Él apoyó nuestra fe. Es maravilloso el Señor. Es de creerle. ¿Cómo no hemos de creer? ¿Cómo no hemos de creer? Hay una hermana que tiene vista espiritual. Cada vez que viene dice, pastor, está lleno de ángeles. Yo los veo, Señor. Pastor me dice. Digo, yo he tenido oportunidad de verlos, pero cuando me dice, veo ángeles. Y estos ángeles que alaban y glorifican al maravilloso, al poderoso, al eterno. Y están aquí, yo digo yo, Señor, tú envías tus ángeles. Cuando te alabamos, también ellos alaban tu nombre. Te exaltan y te glorifican. Qué rápido pasan nuestros días. Pero sí tú estás atento a cada sentir nuestro. Maravilloso es Dios. Le insto, hermanos, que en el Señor nada más no pierda su fe. Alimente, afírmese. Por estas grandes bendiciones que Dios ha hecho con nosotros. Por esta bella palabra y que sea de edificación para usted. Gracias. Le invitamos que pueda seguir luego al capítulo 10. Gracias.